Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches desde cualquier hora Hoy vamos a hablar sobre MySQL. Pasos para crear una base de datos de MySQL. Acceder a la línea de comando MySQL. 2. Usar el comando para crear la base de datos. 3. Selecciona la base de datos. 4. Crea las tablas y sus campos. 5. Genera las relaciones entre tablas. 6. Insertar datos. ¿Qué es SGBD y para qué sirve? Un SGBD, Sistema Gestor de Base de Datos, es un conjunto de programas que nos permiten gestionar base de datos, es decir, realiza las funciones de modificar, extraer y almacenar información de una base de datos, además de poseer herramientas con funciones de eliminar, modificar, analizar, etc. ¿Qué es SQL y para qué sirve? SQL es un lenguaje de computación que se asemeja al inglés, pero que comprende los programas de base de datos. Un lenguaje de consulta estructurado, un tipo de lenguaje de programación que te permite manipular y descargar datos de una base de datos. Tiene capacidad de hacer cálculos avanzados y álgebra. ¿Qué es DDL y para qué sirve? El lenguaje de definición de datos DDL es un subconjunto de SQL, es un lenguaje para describir los datos y sus relaciones en una base de datos. Puede generar DDL en un script de objetos de base de datos para mantener una instantánea de la estructura de base de datos.